Hoy vamos rumbo a Montpellier, ciudad del sur de Francia, capital de la región Languedoc-Rosellón. Está cruzada por dos ríos, el Lez y el Mosón. Y según los datos, en el año 2009 contaba con una población aproximada de unas 300.000 personas. Si contamos todo el área metropolitana, 1.500.000. Estos hermosos lugares que estamos recorriendo son un pueblito en la ruta en el que paramos para hacer un alto a mediodía. Realmente muy bello. Otro de los motivos para tomar esta ruta para ir hasta Montpellier fue conocer el viaducto Millau, una imponente estructura que alcanza los casi 350 metros de altura sobre el río Tarn y una longitud de 2,5 kilómetros. Al llegar a Montpellier, lo primero que vamos a visitar es la Plaza de la Comedia, la más grande y más importante de esta ciudad. Antiguamente era el lugar donde se edificaban las fortificaciones. Su nombre proviene de aquel teatro que está allá, que es el Teatro de la Comedia. La plaza se convirtió en el lugar central de la ciudad cuando a mediados del siglo XIX se construyó la estación de ferrocarril principal, la Gare de Montpellier-Saint-Roch, unos 200 metros al sur de la plaza. En aquella época también salía de este lugar un tren más pequeño que iba hacia una playa cercana. En el centro de la plaza está la Fuente de las Tres Gracias y en la esquina noroeste continúa como la explanada de Charles de Gaulle, un pequeño parque que conecta la plaza con el Quorum, un gran complejo de hormigón y granito diseñado por Claude Wasconi. En su esquina sudeste, conectado con el Liceo Joffre, antigua ciudadela de Montpellier. El acueducto San Clemente del siglo XVIII, con una longitud de 880 metros y 2 órdenes de arcos, transcurre por el barrio de Les Arceaux y servía para llevar agua desde la fuente de San Clemente a la ciudad, a unos 14 kilómetros. Este acueducto desembocaba en un gran depósito situado cerca del Arco del Triunfo, que ya vamos a ver más adelante, donde el agua era redistribuida hacia las fuentes y lavaderos públicos de la ciudad. El Arco del Triunfo de Montpellier fue erigido a finales del siglo XVII. Está decorado con bajorrelieves de las victorias de Luis XIV y otros grandes episodios de su reinado, como la unión de los mares por el Canal del Midi o la revocación del Edicto de Nantes. Junto al Arco de Triunfo, el Palacio de Justicia de Montpellier, este que vemos aquí. Detrás del Arco de Triunfo, el Paseo Peyrou, también conocido como la Place Royale du Peyrou. Es una explanada de 3 hectáreas convertidas en 1689. Su nombre proviene, Peyrou, del occitano, que significa piedra. La primera estatua de Luis XIV no es esa que veíamos allí, ya que fue fundida durante la Revolución Francesa para hacer cañones. En ese período la explanada se convirtió en un lugar informe completamente devastado, y en octubre de 1814 el futuro rey Carlos X, que era conde en este lugar, colocó la primera piedra simbólica para la restauración de la estatua y de la plaza. La nueva estatua es trabajo de los escultores Debay y Carbonneau. El rey se muestra con el brazo extendido hacia España, haciendo referencia a su aceptación formal del testamento de Carlos II de España y la famosa frase "no hay más que Pirineo".
Se dice que el escultor, una vez finalizado su trabajo, se suicidó cuando se dio cuenta que se había olvidado proporcionarle estribos a la estatua del Rey Sol. El otro lugar dominante de la plaza, haciendo línea con el Arco de Triunfo y la estatua de Luis XIV, es la Torre del Agua. Este monumento fue construido en 1768 por Henri Pitot para distribuir el agua potable de la fuente de Les. Tiene forma hexagonal y está decorado con columnas corintias. A su vez, como habíamos dicho hace un rato, es alimentada por el acueducto de San Clemente, que trae agua a la ciudad desde 14 kilómetros de distancia. Este lugar tiene una belleza muy particular y gran espiritualidad. Así lo marcó el escultor modernista Emmanuel Leroy, diciendo que de hecho la arquitectura de estilo antiguo recuerda a un antiguo templo en este lugar de la ciudad. Montpellier es una ciudad muy joven en comparación con otras grandes ciudades de la región, como Nimes, Narbona o Carcassona, que fueron creadas en su mayor parte durante la época romana. Montpellier fue fundada en el siglo VIII, durante la Edad Media. La vecina ciudad de Magalona era la ciudad principal de la región, pero los grandes ataques de piratas, muy frecuentes, favorecieron un asentamiento más hacia el interior. En el siglo X adquirió mayor importancia cuando se convirtió en un centro comercial para los condes de Tolosa. Entre el 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos y posteriormente la corona de Aragón. Su propiedad también pasó por el reino de Mallorca, pero fue vendida al rey francés Felipe VI para recaudar fondos en la guerra que tenía Mallorca contra Aragón. Médicos judíos crearon la escuela de medicina a principios del siglo XIII y la universidad fue creada en 1289. La sede del obispado fue trasladada de Magalona a Montpellier en 1536. Esto fue progresivamente aumentando la importancia de la ciudad. También cabe decir, en términos históricos, que durante la Reforma Protestante muchos de sus habitantes eran hugonotes, nombre con el que se conocía en Francia los calvinistas. La ciudad fue un feudo de la resistencia protestante frente a la corona francesa de tendencia católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de 20 meses. Mientras vamos recorriendo los comercios que dan a la explanada Charles de Gaulle, decimos que esta ciudad tuvo un importante incremento en su población durante el siglo XIX, cuando se desarrolló industrialmente. Y otro importante incremento fue en la década de 1960, cuando los habitantes de la colonia francesa de Argelia abandonaron el país tras la independencia del Magrebí.
Es precioso pasear entre sus callecitas, viendo los comercios y las terrazas que se van formando en las placitas y son aprovechadas por varios cafés. En la noche se jugaba un partido donde el Montpellier era el protagonista. Se ve que no era el partido en la ciudad y en todos los cafés había pantallas de televisión y todos los hinchas con sus colores armando griteríos. Al otro día se ve que la municipalidad estaba limpiando las calles con unas mangueras de alta presión para dejarlo todo impecable nuevamente. En la plaza que se está llevando a cabo esta feria está la iglesia de San Roque, un peregrino canonizado en 1584 y venerado el día 16 de agosto. Es uno de los 3 patrones del peregrino de Santiago. Se dice que San Roque nació en Montpellier en el año 1295. Fue un peregrino que se desplazó a Roma y recorrió Italia, y se dedicó a curar a todos los infectados por la peste. Su devoción se extendió muy rápidamente a partir del siglo XV. Desde Venecia se extendió el culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos. Cuenta la historia que San Roque era el hijo del gobernador de la ciudad. En su nacimiento se habría producido un milagro, ya que su madre era estéril y sin embargo quedó embarazada. Al nacer, el chico nació con una cruz roja en el pecho que iba creciendo a medida que él lo hacía. Desde muy pequeño se manifestó creyente y muy devoto. A la muerte de su padre, aunque lo había nombrado gobernador de la ciudad en su lecho de muerte, el joven de 20 años regala todos sus bienes a los pobres y decide viajar a Italia como peregrino medicante para atender la epidemia de peste que allí se estaba produciendo. Estuvo en los hospitales de Acquadependente, Cesena, Rimini y Novara, y también en Roma. Pasada la peste regresa de Italia de incógnito y es apresado como espía por su tío. No revela su nombre. Pasa 5 años sin prisión, donde fallece, y es reconocido por su marca de nacimiento, la cruz en el pecho. Pronto fue canonizado y se erigió en su veneración esta iglesia que estamos recorriendo.
Esta iglesia es lugar obligado de paso de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago pasando por Montpellier, que hacen el Camino francés. A su vez, junto a la iglesia, se encuentra el hospedaje de los peregrinos.